Bueno, terminamos el tema del franquismo. El año 75 es el último año del régimen, un año en el que se van a precipitar los acontecimientos en un mecanismo de acción-reacción. Bueno, el año empieza con un incremento notable de la oposición, huelgas que representamos aquí, protestas en las calles, vamos a poner aquí la gente con pancartas, manifestándose. En Guipúzcoa, en Vizcaya, se llegó a decretar el estado de excepción, las universidades, es decir, una agitación, unas protestas que van incrementándose y que ponen de manifiesto pues, que el régimen está viviendo los años finales. Ante esta situación, en un efecto, como repito, de acción y reacción, el régimen va a reaccionar incrementando la represión y para ello va a sacar adelante la famosa ley antiterrorista, una ley que lo que hacía era prácticamente convertir en delito terrorista cualquier acto de oposición, endureciendo las penas por manifestaciones, convocatoria de huelgas, etcétera. Por eso represento aquí este endurecimiento de la represión mediante dos botas militares aplastando pues, cualquier motivo de disidencia. Repito, la ley antiterrorista, una vuelta de tuerca en la política represiva del régimen. Ante esta reacción, acción. La oposición política, que hasta ahora se había mantenido dividida, ve la necesidad de unirse en algo que nos recuerda lo que fue el Pacto de Ostende o el Pacto de San Sebastián antes de la Segunda República, cuando ante la deriva autoritaria de un régimen, los partidos políticos son conscientes de la necesidad de dejar aparcadas sus diferencias y crear una única plataforma de unión. Bueno, la diferencia es que en este caso no va a haber una sola plataforma, sino que va a haber dos. ¿Y esto por qué? Porque la rivalidad entre el Partido Comunista de España y el Partido Socialista, ya sabéis que la izquierda siempre dividida, va a llevar a que de alguna manera las desavenencias entre estas dos fuerzas políticas para ver quién se va a hacer con el control de la izquierda cuando piensen que termine el régimen, les va a llevar a no crear una sola plataforma, sino dos. Una será la Junta Democrática promovida por el PCE, el Partido Comunista, que va a unir al Partido Comunista más otros grupos, por ejemplo, de tendencia monárquica, personas independientes, etcétera. Mientras que en torno al PSOE se va a crear la plataforma democrática, que evidentemente va a formar, en ellas va a estar el PSOE, pero también otros partidos como el PNV, sectores moderados como Democracia Cristiana, etc. En cualquier caso, dos plataformas que lo que intentan es crear una oposición unida a la dictadura y sobre todo en estos momentos de endurecimiento de la represión. Bueno, en este contexto, reacción. El régimen, que se ve acosado cada vez más, considera que es necesario dar una señal de escarmiento. Y por ello, en septiembre del año 75, después de un juicio totalmente regular como eran los que ocurrían en la dictadura, van a ser condenados a muerte y fusilados 5 miembros de ETA y del FRAP, otra organización terrorista que actuaba en esos momentos. Lo vamos a presentar aquí, estos fusilamientos que van a tener lugar entonces en septiembre del año 75. A pesar de las protestas internacionales, por ejemplo, los países de la entonces Comunidad Económica Europea van a ordenar la retirada de embajadores, el propio Papa Pablo VI va a dar mensajes de clemencia para que se les conmutara la pena de muerte, los 5 miembros de estas organizaciones van a ser ejecutados. Se van a producir protestas, una condena internacional tremenda, la embajada de España en Lisboa será incluso asaltada, pero a pesar de eso, el régimen mantendrá su firme actitud. Fijaos de alguna manera, el régimen terminaba matando y aislado prácticamente igual que empezó. Bueno, en este contexto, los acontecimientos que se precipitan, Franco en el mes de octubre contrae un constipado, el constipado se va complicando y llegamos así ya a finales de octubre y noviembre en que el propio dictador, con una enfermedad que se va complicando, es finalmente operado de urgencia, ingresado en el Hospital de la Paz, vamos a representarlo aquí, y a partir de entonces ya todo el mundo da por hecho que el Franco ha entrado en una agonía y que simplemente hay que esperar a que se comunique oficialmente la muerte del dictador. Mientras Franco
está ya agonizante. Durante el mes de noviembre, el príncipe Juan Carlos asume evidentemente la jefatura del Estado. Y ya en este contexto de crisis definitiva se va a producir la última de las crisis, que es la crisis del Sáhara. Para que lo entendáis, voy a representar aquí España y un mapa de África. Bueno, España, igual que los demás países, siguiendo las recomendaciones de la ONU, digo los demás países de Europa, pues vieron cómo tuvieron que conceder la independencia a las antiguas colonias que tenían en África y en Asia. Por ejemplo, en el año 56 se había concedido la independencia a Marruecos. El año 69 España había tenido que dar la independencia a Guinea Ecuatorial, ¿de acuerdo? Pero España todavía conservaba el territorio del Sáhara Occidental. Este territorio aquí, en el extremo occidental del desierto del Sáhara, aquí estarían las Canarias, vamos a representarlas, bueno, un territorio que era un trozo de desierto, pero que últimamente se había descubierto sus riquezas por la existencia de fosfatos, también por el banco pesquero que había en sus aguas. ¿Qué ocurre? Siguiendo las recomendaciones de la ONU, España se había visto obligada a anunciar la promesa de un referéndum para que el pueblo saharaui votara si quería la independencia o no de España. De hecho, se había formado aquí un grupo guerrillero, el Frente Polisario, que luchaba por la independencia del Sáhara. Ese referéndum que estaba anunciado, el referéndum de autodeterminación, no tenía fecha concreta. Pues bien, en este contexto, aprovechando que Franco está agonizando en La Paz, el Hospital La Paz, y ante la crisis final del régimen, el rey Hassan II de Marruecos, que reivindicaba el Sáhara, organiza la llamada Marcha Verde. ¿Qué es la Marcha Verde? Un movimiento de cientos de miles de voluntarios que inician una marcha a pie para tomar posesión del Sáhara Occidental, que reivindica Marruecos como territorio propio. Evidentemente, esto pone a España al borde de una guerra. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer España cuando estos miles de marroquíes que van sin armas lleguen a la frontera, una frontera que está minada, y si se atrevan incluso a traspasar la frontera? El gobierno español va a dar orden de disparar. Esto puede provocar una guerra entre España y Marruecos. Una guerra de muy difícil solución, teniendo en cuenta además que Marruecos cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de Francia. Bueno, finalmente, cuando la Marcha Verde está a pocos kilómetros de la frontera con el Sáhara, es decir, de la frontera española, porque esto es territorio español todavía, Hassan II da orden de que se detenga la Marcha Verde. ¿Por qué? Porque se han iniciado negociaciones que finalmente van a culminar en los humillantes Acuerdos de Madrid. En virtud de estos Acuerdos de Madrid, el gobierno español, dejando por lo tanto a la deriva al pueblo saharaui, cedía a Marruecos y a Mauritania la administración del Sáhara. La parte norte pasaría a estar bajo administración marroquí y la parte sur bajo administración mauritana. Posteriormente, Mauritania se retiraría y Marruecos decretaría la anexión no reconocida internacionalmente del territorio saharaui, con lo cual el Frente Polisario, que hasta ahora había luchado por su independencia, iniciaría esa larga guerra, ahora en este caso contra la anexión a Marruecos, y ese referéndum de autodeterminación, que nunca llegó a celebrarse, todavía está a la espera de que se pueda celebrar. Bueno, volviendo a lo que está pasando en España, la enfermedad de Franco se complica y finalmente el 20 de noviembre de 1975 el presidente Arias Navarro, en ese discurso televisado, anunciaba oficialmente la muerte del dictador. Un día en el que los niños nos pusimos todos muy contentos, básicamente porque no es porque tuviésemos nociones políticas, sino porque se suspendieron las clases en señal de luto oficial. De hecho, ha sido la última vez que suspendieron las clases hasta la actual cuarentena. Comienza el dispositivo que estaba preparado. El féretro de Franco será expuesto en el Palacio de Oriente, por donde pasarán miles y miles de españoles que pensaban que con la muerte del dictador, que lo había dado todo por España, se iniciaba un momento crítico y de incertidumbre. Pero mientras esto ocurría, estas muestras públicas de dolor, y esto es totalmente verídico, en Madrid y en Barcelona se acabaron las existencias de champán por parte de todos aquellos que en la intimidad de sus hogares
celebraron la muerte del dictador. De alguna manera, las dos Españas quedaban reflejadas en los acontecimientos que tuvieron lugar a partir del 20 de noviembre. El día 23 se hizo con toda la pompa el traslado de los restos del dictador a ese mausoleo construido en lo que fue aquel campo de trabajo de presos, conocido como el Valle de los Caídos, donde permanecería, como todos sabéis, hasta que finalmente, en octubre del año 2019, cumpliendo los preceptos de la memoria histórica, el dictador sería sacado, dado que éramos el único país democrático que tenía a un dictador, a un tirano, en un lugar público y sometido a homenaje. El día anterior, tras haber jurado lealtad a los principios fundamentales del movimiento, como todos sabéis, el príncipe Juan Carlos es coronado rey de España con el nombre de Juan Carlos I, en lo que es el inicio de un nuevo periodo que sería la dictadura. La transición a la democracia. El fin de la dictadura, paulatino, todavía no, pero el inicio del cambio. En cuanto al nombre de Juan Carlos I, es muy curioso, porque generalmente los reyes cuando suben al trono suelen tomar un nombre, solamente uno. Los reyes, los príncipes tienen nombres muy largos. ¿Por qué Juan Carlos adoptó el nombre de Juan Carlos y no, por ejemplo, Juan o Carlos? Bueno, pues esto planteaba las incertidumbres de la transición, de lo que venía a partir de ahora. Tened en cuenta que Juan Carlos se convierte en rey por decisión de Franco, pero el titular legítimo de la corona era su padre, Juan. Si Juan Carlos subía al trono con el nombre de Juan, ¿qué Juan se ponía? Juan III, que era el correspondía, pero si se ponía Juan III, significaba que no reconocía los derechos de su padre, que hubiera sido el verdadero Juan III. Pero si se ponía Juan IV, pues todavía era peor, porque si es Juan IV, quiere decir que reconoce que el verdadero rey legítimo es su padre, que es Juan III, que todavía está vivo y que no ha abdicado. Así que descartamos el nombre de Juan. ¿Cuál ponemos? El de Carlos. ¿Y qué Carlos? Porque acordaos que una de las bases ideológicas del régimen era el carlismo. Por lo tanto, si se pone el nombre de Carlos V, que hubiera correspondido, significaba no reconocer esa legitimidad carlista en la que el régimen de Franco se había basado de alguna manera. Bueno, pues entonces, ¿qué nos ponemos? El nombre de Carlos VIII, todavía peor, porque entonces significaba reconocer como legítimos a los pretendientes carlistas, a Carlos V, VI y VII. Así que, ante ese mare humanum, ¿qué dijeron? Pues ni Juan ni Carlos. Juan Carlos, que no ha habido ninguno, el primero, y a tomar por saco. Y con esto termina el franquismo, chicos.